Hola, mi nombre es Luceliana Mutato González, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc, y hoy venimos a hablar sobre Piaget en la materia que estamos cursando de psicogénesis y aprendizaje significativo, teniendo en cuenta como la correlación que se hace entre los nuevos aprendizajes que van adquiriendo los estudiantes con los conocimientos previos con los que ellos llegan al centro educativo. Bueno, Piaget desde muy pequeño, así fue un niño supremamente brillante. A los 11 años publicó su primer artículo donde describía un gorrión. Entonces, desde ahí ya daba notas de esa mente tan brillante y de esa observación que le hacía a su entorno. Más adelante trabajó junto a Alfred Binet, que es el creador del test de inteligencia. Y con Piaget, haciendo todo ese trabajo, se dio cuenta que los niños daban unas respuestas erróneas, pero cuando él las analizaba se daba cuenta que no eran erróneas, sino que eran respuestas acorde a sus edades, y todo esto a Piaget lo llevó a formalizar las etapas del desarrollo cognitivo. El problema central de la pedagogía hoy en día es que la pedagogía se limita a transmitir conocimientos. En la escuela, en los centros educativos, la pedagogía está enfocada en esa transmisión de conocimientos. Piaget nos comenta mucho que el ideal de la educación es volver la educación de una forma activa. No es solo aprender por aprender, sino ese conocimiento que se adquiere, cómo se va a aplicar en su vida cotidiana. También es muy importante entender que el conocimiento surge de la acción a medida que el estudiante va eh, accionando o a medida que el estudiante entra en la forma práctica del conocimiento. Es un aprendizaje que queda para él, queda ya inmerso en su mente. Y que la inteligencia se va dando a medida que el estudiante va organizando de una forma activa todas sus experiencias. Las etapas del desarrollo intelectual de Piaget son 4, muy importantes. Iniciamos con la ascenso motora, que es cuando están de los 0 a los 2 años, donde los niños, a través de la parte motora de su movimiento, la articulan con la parte sensorial, y ahí es cuando aprenden a conocer su entorno inmediato. Luego pasamos a una etapa preoperatoria que se da entre los 2 a los 7 años, donde los niños aprenden a través del juego, a través de ese lenguaje, aprenden de una forma muy simbólica, y sus acciones todavía no tienen unas operaciones lógicas dentro de su mente. Pasamos luego a las operaciones concretas, que es de los 7 a los 11 años. Acá ya los niños tienen una capacidad de clasificar, de hacer seriaciones, de hacer esa parte de conservación. Y las operaciones formales, que se dan entre los 11 a los 15 años, es cuando ya el estudiante comienza a integrar de una forma significativa y a razonar de una forma lógica sus aprendizajes. Los factores del desarrollo nos hablan mucho de cómo el contexto social y el lenguaje influyen en los estudiantes. Ellos llegan con unos presaberes a la escuela, y dentro de ese contexto social es donde uno debe comenzar a trabajar con lo que ellos ya saben, como desde esos presaberes. También nos habla mucho de la maduración biológica, que se necesita más, no es suficiente para crear un buen aprendizaje. Bueno, los principios de la educación y los datos psicológicos es un enfoque donde nos habla sobre que el aprendizaje es más efectivo cuando el juego hace parte de él, cuando la curiosidad y la construcción activa de los conocimientos. Cuando hablamos del juego, los niños son seres sociales que juegan, entonces emplear y utilizar ese entorno del juego para que los niños aprendan de una forma más rápida y que se les quede construido en su mente. Educar es favorecer la adaptación del individuo al medio social. Entonces, acá hablamos mucho de una asimilación y una acomodación de conocimientos, es integrar lo externo a unos esquemas nuevos de aprendizaje y de conocimiento.
También el alumno actúa por obligación cuando va a la escuela sin una motivación. Cuando lastimosamente en las instituciones nos centramos es en un trabajo impuesto, más no desde las ganas que ellos tienen de aprender. Entonces ahí está como el primer choque para que sea un aprendizaje significativo. Hay que llegar y motivar mucho a los estudiantes para que esa actividad intelectual surja de una forma espontánea, más de una, no una forma impuesta por la escuela o por el maestro. El juego es fundamental en el aprendizaje, Piaget lo comenta mucho. No es solo entretenimiento, sino una forma de que el estudiante aprenda a través de las experiencias del juego, de la creación, de tocar, para que ese aprendizaje se vuelva muy significativo. Acá se da la primera expresión del yo y como esa forma hace para que el estudiante aprenda de una forma eh, significativa, apropiándose de esa asimilación creativa de las experiencias que van construyendo día a día. La inteligencia es una adaptación activa entre la parte de asimilación y acomodación. Cuando podemos encontrar el equilibrio entre estos dos términos, la inteligencia se desarrolla de una forma más eficaz. Hay que tener en cuenta que la lógica del niño no es la misma lógica del adulto, entonces los niños aprenden siendo niños. ¿Y cómo son los niños? A través del juego, a través de la experiencia, a través de ese tocar y de estar interactuando constantemente con su entorno. Por eso la enseñanza siempre debe partir de unas experiencias prácticas, más no de unas abstracciones, que es lo que muchas veces hacemos en el entorno educativo. Y concluimos con que la educación se trata de una construcción activa, donde lastimosamente la escuela tradicional limita esa autonomía en el aprendizaje. Es muy importante el interés, desarrollarle a los niños el interés por un aprendizaje, ya que eso puede impulsar un desarrollo intelectual más rápido, más eficaz. Y el pensamiento infantil siempre tiene su lógica propia, entonces no podemos enseñarle a niños como pretendemos enseñarle a adultos. Y nosotros como instituciones educativas debemos tener esa claridad. Muchísimas gracias.